pues así describe el Fondo Monetario Internacional la economía de Puerto Rico. Anticipa una recesión, una contracción de 1,3 a 1,4% este año y el próximo. La tasa de desempleo alcanzaría el 12% este año, mientras que la inflación bajará al 0,6%. Puerto Rico afronta una aguda crisis económica. No registra crecimiento positivo desde el año 2008. Las autoridades de la isla buscan una reestructuración de la deuda por $72,000 millones, con importantes quitas para los acreedores y en el marco de la declaración de bancarrota de la isla, a la que por el momento se ha opuesto el Congreso de Estados Unidos, permitirle reestructurar sus deudas. El PIB anual de Puerto Rico es cercano a los $100,000 millones, similar al de Marruecos. Y cuarta ocasión que se reúne la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes estadounidense para abordar esta crisis que padece Puerto Rico y considerar la iniciativa de ley de supervisión, administración y estabilidad económica de la isla. Ese es el nombre de la iniciativa. La sesión fue para abordar precisamente este proyecto de ley que impondría una junta de control fiscal, una medida polémica y una sesión, la de hoy, no exenta de críticas porque no se pidió la presencia de representantes del gobierno de Puerto Rico, Estado Libre Asociado. Estas fueron algunas de las opiniones durante esta sesión. Health, education, and public safety services. Los servicios de salud, educación y seguridad pública se han reducido porque el gobierno no dispone de dinero y no puede pagar sus cuentas. A los proveedores se les debe más de $2,000 millones. Los hospitales han cerrado pisos y han despedido empleados. El sistema de hospitales más grande de Puerto Rico acaba de notificar al personal que debe despedir cerca de 500 trabajadores, el 10% de su fuerza laboral. Hay dos mitos que me gustaría disipar hoy. El primero, que he visto en la televisión y creo que algunos de ustedes o sus familias también han visto, es que esto se trata de un rescate. Esto no es un rescate. Esto no implica ningún dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. El segundo es que esto es un super capítulo 9. Tengo mucha experiencia con esa ley y no se trata de eso. Una característica única es que se trata de 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que pueden abandonar Puerto Rico y mudarse a 50 estados, y dejarán Puerto Rico y se trasladarán a esos 50 estados en números crecientes a menos que se enfrente la situación, de manera que la base fiscal desaparecerá. El gobernador Alejandro García Padilla, quien no fue llamado para estar presente en esa audiencia, llegó desde el domingo a Washington y está trabajando por su parte en su propio esfuerzo. Pero entonces, ¿qué cambiará con la sesión de hoy? Hace unas horas nos respondió. Mira, de lo que se trata al fin y al cabo es de que se entienda la realidad que vive el país. En el gobierno heredamos una crisis fiscal extraordinaria. La deuda de Puerto Rico se duplicó entre el 2006 y el 2012. Entre el 2009 y el 2012 se tomaron, en ese periodo nada más, se tomaron $16,000 millones en préstamos en el gobierno de Puerto Rico. Esto es un asunto matemático. El que no se haya actuado ya representa que hay una crisis humanitaria en Puerto Rico, por razón de esa crisis fiscal que heredamos. Los pozos sépticos de las escuelas públicas no se están limpiando. Los terapistas de educación especial no están recibiendo su salario y están descontinuando sus servicios. La semana pasada nada más, cerca de 10,000 niños no pudieron llegar a la escuela porque no teníamos cómo pagarle a los conductores de los autobuses escolares que los llevarían a las escuelas. Los que nos suplen la gasolina para los autos patrulla o para los camiones de bomberos están reclamándonos que hagamos pago. O sea, esto es ya una crisis humanitaria. Los números están ahí. Entiendo que los bonistas están poniendo mucho dinero de cabildeo, pero lo que queremos es, y por lo cual estamos aquí en Washington, es para que se le permita a Puerto Rico reestructurar su deuda, que haya una moratoria en la litigación y que se respete la democracia puertorriqueña al tiempo que ayudamos a que levante nuevamente la economía. De tantos mensajes que ha venido a dar en el mismo sentido, gobernador García Padilla, ¿en dónde no se entiende? ¿Le pesa en este momento a la isla ser Estado Libre asociado con Estados Unidos? No, mira, de lo que se trata al fin y al cabo es de que los bonistas, los acreedores de Puerto Rico, Wall Street, está poniendo mucho dinero. De hecho, están pautando anuncios
en los distritos de los congresistas mintiendo sobre Puerto Rico. A mí no me afecta, porque yo no accedo a presiones, accedo solo a razones. Pero están procurando mentir sobre Puerto Rico. Y hay mucho desconocimiento, lo habría en cualquier circunstancia. De lo que se trata al fin y al cabo es de llevarle la información a los congresistas, y tú ves que van entrando, van conociendo, van convenciéndose. Cuando yo vine hace año y medio a decir que no podíamos pagar nuestra deuda, nadie lo creía. Hoy ya lo reconoce hasta la derecha más dura. Solamente los cabilderos bonistas de Wall Street, pues que insisten en que prefieren que se les pague a ellos a que se le pague al conductor que lleva a los niños a la escuela. Eso es un absurdo, no lo vamos a permitir. Puerto Rico está a punto de dejar de pasar su pago de mayo, el primer default grande, ya hemos hecho otros más pequeños, y el pago de julio combinado son más de 2.000 millones de dólares que se supone que tengamos que pagar en los próximos 60 días y no tenemos con qué pagarlos. Gobernador, la ley de moratoria de emergencia y rehabilitación de Puerto Rico que usted firmó el 6 de abril, como sabe perfectamente, varios sectores en su propio país, los empresarios, el sector construcción también se opone por muchas razones al decir que, bueno, esto es inconstitucional para empezar, y que lo único que va a hacer es ahuyentar más a un público inversionista que necesita Puerto Rico en el mediano y largo plazo. ¿La piensa activar completamente? ¿Es esta ley de moratoria una medida de presión? ¿Cómo la debemos entender desde afuera? Es un mecanismo para poder garantizar los servicios. Es un mecanismo para poder garantizar que el poco dinero que queda se utilice para llevarle servicios a los niños a las escuelas, o para que los hospitales públicos sigan funcionando y tengan medicamentos en ellos, para que los policías tengan gasolina para los autos patrullas. Es un mecanismo para garantizar eso. Y yo entiendo que haya sectores que preferirían que yo les mienta y les diga que no pasa nada, que sin ningún tipo de ajuste, sin ningún tipo de medida de emergencia como esta, todo se va a resolver. La verdad es que no. La verdad es que otros gobiernos tomaron tanto dinero prestado, gastaron el dinero, no dejaron con qué pagar. Y ahora yo tengo que decidir si doy servicios básicos a la sociedad o si le pago a los acreedores. Esta ley es solamente un mecanismo para proteger ese dinero, de manera que yo lo puedo utilizar para llevarle servicios básicos a la ciudadanía, a la gente de nuestro país. Hay personas que demoran más en entenderlo, gente buena, que tengo muy cercana al corazón y que aprecio mucho, pero que van entendiendo que la crisis es real. Al principio afectaba solo al gobierno, ahora también a los municipios, luego a la empresa privada. Y es muy importante, y es importante que el Congreso lo entienda, porque ahora mismo se puede resolver sin costo para los contribuyentes, para los taxpayers norteamericanos, pero si no se atiende pronto, la crisis humanitaria va a ser peor y va a ser caro para los contribuyentes, los taxpayers norteamerios. Se pensaría, perdone, gobernador, se pensaría que incluso habrían cerrado filas con usted, legisladores, e incluso el propio sector empresarial, entendiendo la emergencia que usted está describiendo en esta entrevista, pero incluso un legislador de oposición del Partido Nuevo Progresista también ya presentó un proyecto de ley que pide derogar esta ley. ¿Qué tampoco hay consenso en Puerto Rico sobre el tipo de medidas que hacen falta? Mira, obviamente consenso no es unanimidad. Ahora mismo estamos en Washington, líderes del PNP, del Partido Nuevo Progresista, que no es mi partido, también líderes de mi partido, de la Cámara de Representantes, es decir, de la legislatura, alcaldes de ambos partidos, representantes de los constructores de hogares, representantes de los industriales, representantes de los contadores públicos, todos con el mismo mensaje. Número 1, Puerto Rico necesita reestructurar su deuda. Número 2, Puerto Rico necesita ponerle una moratoria a la litigación. Número 3, es necesario que cualquier junta que se apruebe respete las instituciones democráticas puertorriqueñas. Y número 4, necesitamos mecanismos para volver a despertar la economía puertorriqueña. En eso hay consenso. De nuevo, consenso no es unanimidad. No me extraña que ese legislador, no sé cuál es, haya votado a favor de los préstamos que nos metieron en este lío. Pero así es la política, tú lo sabes, cada absurdo. Gracias a Dios, en cuanto a los conceptos principales, los candidatos a gobernador
están de acuerdo. Aquí yo estoy trabajando mano a mano con el comisionado residente, que es Pedro Pierluisi, que no es de mi partido y es candidato a gobernador. Estoy trabajando mano a mano con David Bernier, que es el candidato a gobernador de mi partido. También hay consenso con él. Alexandra Lúgaro, una candidata independiente, está aquí con nosotros. Todos los candidatos a gobernador, menos uno, estuvieron de acuerdo en esos 4 puntos. Bueno, Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, mañana la segunda parte de esta conversación y con el tema de cómo la crisis económica, la crisis fiscal, ha exacerbado otro desafío que ya impone a la isla, el virus del Zika.